Hola, mi nombre es Ana Isabel. Y yo soy Ana María. Y nuestro tacha lo es subir las 7 cumbres. Hola, somos los de Sajú y bienvenidos a Tacha, el podcast del mono. Un podcast que habla de gozarse la vida, de explorar, de retarse a ser y pensar diferente. Un podcast donde entrevistamos a personas que se dedican a tachar cosas de su lista de pendientes para intentar descifrar el porqué detrás de querer hacer cada vez más. ¡Oh! Wow. ese táchalo yo siento que es muy difícil de entender para mucha gente. Ajá. Arranquemos. ¿Con qué arrancamos? Explicando un poquito más en detalle qué significa 7 cumbres y por qué se llama así el proyecto. O más bien antes, brevemente, cuéntenos quiénes son ustedes, por qué están juntas en este proyecto. Empecemos desde lo básico para que sea más ordenada la conversación. Me parece. ¿Quién arranca? Empezar? ¿Empiezo yo? Dale, empieza. Bueno, ya mi nombre. Ok, soy de Medellín. Hace más o menos 16, 17 años practico montañismo y hace algunos años comencé con el proyecto 7 Cumbres, que ahora les vamos a contar de qué se trata. Y digamos que en el camino nos encontramos Ana María y yo por casualidad. Digamos que el gremio de montañismo es pequeño en sí, sobre todo en el tema de mujeres montañistas es pequeño, pero conectamos muy bien en unos proyectos que hicimos, en unos acompañamientos a la montaña. En ese caso pues fue Nevado del Tolima. Y digamos que ahí empezó todo. Bueno, y aparte de eso, pues yo soy ingeniera electrónica, yo trabajo en una compañía de software. Digamos que ese es mi sustento, por decirlo así, pero mi gran pasión es la montaña y la escalada en roca. Y yo soy Ana María Giraldo, estudié ingeniería industrial, soy de Manizales, pero realmente mi carrera, yo digo, y mi hilo conductor de la vida ha sido el deporte. Desde los 9 años, nadadora, luego bicicleta de montaña, carreras de aventura, luego el montañismo. Y en ese proceso fui invitada a formar parte del proyecto colombiano 7 Cumbres, que ya les explicaremos. Para resumirles la historia, de las 7 cumbres hice 5 con el equipo colombiano y la sexta ya la hice siendo mamá, la hice sola, digamos como colombiana, y subí a la cumbre, me gocé la cumbre, pero me hizo falta alguien a quien abrazar cuando estaba en la cumbre. Entonces, cuando estaba pensando en finalizar la 7ª montaña, yo dije, yo quiero ir a hacer la 7ª montaña, pero quiero irme haciendo nuevamente equipo con algún colombiano o colombiana, y nos pareció genial poder hacerlo como cordada femenina, y entonces estamos montadas en esto. Sí. Una pregunta, ¿las 7 cumbres es qué? Bueno, hay 2 grandes proyectos de montañismo en el mundo. Bueno, hay muchos, pero hay 2 muy conocidos. Uno es subirse los 14 8000, que es... Sí, el documental de Exacto, Netflix. correcto. el de Proyecto Posible, ese. Ujú. Entonces, pero para los que no han visto, el Proyecto Posible es subirse las 14 montañas del mundo que superan los 8000 metros de altura. Ese es uno. Y el otro proyecto de montaña muy conocido son las 7 cumbres, que es subirse la montaña más alta de cada continente y la montaña más alta de cada región polar. Ese es el proyecto en el que estamos Ana y yo. ¿Cómo así de cada región polar? Es decir, la montaña más alta de la región polar ártica, que allá tenemos el monte Denali, ubicado propiamente en Alaska, y en la Antártida es el monte Vinson, que es justo el reto al que vamos el año entrante. O sea, vamos 6 cumbres. Vamos Sí. 6 de 7 y... Dale. Bueno, vamos 6 de 7. Digamos que las 2 empezamos las 7 cumbres por proyectos distintos. Ana en su camino de las 7 ha estado en 4. Una de ellas no fue posible la cumbre por temas de clima. Yo en ese camino de las 7 llevo 6. El de Denali. El El Denali. Me faltaron 200 metros para llegar a ¿en la serio? cumbre. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Se puso eso? Sí, el clima se volvió, o sea, se puso horrible, se tapó todo, no se veía nada y a 200 metros tuvimos que retornar en ese momento con el equipo que yo estaba y fue una muy buena decisión porque las personas que lograron llegar a la cumbre ese día las evacuaron por congelamientos. Entonces, a veces es mejor retornar, no importa en qué punto sea. No estaría Entonces, hay acá. que repetirlo. No estaría acá. Ay, ese. Dios mío. Es que 200 metros se ve
O sea, es No, sí, llegaron. muy difícil tomar Sí. esa decisión porque es que es muy, muy cerca. Sí, O sea, es de correcto. eso es que uno difícil. piensa y es 200 metros no van a cambiar nada. O sea, ya sí me voy a congelar, pero sí. Sí, claro. En Allá efecto, sí sí. hace la diferencia totalmente. Total, sí. Claro. Pero obviamente uno queda como, ay, Picado. quisiera Yo, estar allá. yo tengo una pregunta de pronto un poco estúpida. ¿Es más frío el pico de los nevados de los polos o es el mismo frío en No me cualquier parece lado? estúpido. Es que no, sé. no, no sé. la O sea, verdad. para mí el reto de la Antártida es que esa vaina debe ser a menos 50, no tengo ni idea, pero Exactamente. O sea, el justo pico del Kilimanjaro, el Kilimanjaro, el Kilimanjaro. es más calientico que el pico del vea, pues. Sí, no era- claro que sí, porque mira que está justo en la franja tropical y Vinson, que es para la que vamos, tiene temperaturas ya muy extremas, al igual que el Denali, podemos tener temperaturas de 40, 50 grados bajo cero. Por eso solo hay una época del año en la que se escala y es de noviembre a enero. O sea, se van ya. No nos vamos ya, Ah, sino el año claro. entrante. Lo que pasa es que esas son montañas que hay que planearlas con gran anticipación. cuando te iba a Entonces, interrumpir, yo te iba a preguntar para que me ayudes, y es que yo siento que estos proyectos que decías, el 14 8000 sí. o las 7 cumbres, a diferencia de lo que uno ve en el documental de Netflix, es un proyecto de vida. O sea, no es como una Sí. vaina que este man dijo, yo voy a lograr esa vaina y lo logró, no me acuerdo en cuántos días, pero fue Sí. a toda. Es Lo como logró rapidísimo. ustedes, Lo logró como en 6 meses, 7 meses. ¿cuántos Sí. llevan ustedes desde la primera cumbre? Que ese es un tiempo, pero antes, ¿cuánto tiempo antes empezó la pasión por el montañismo para llegar a la primera cumbre? O sea, es un Así proyecto de es. muchos años. Sí, así es. Pues Dale, por mi Anita. lado, lo que les comentaba, más o menos 16, 17 años. De hecho, yo inicié en el Parque Los Nevados por casualidad. Yo no tenía idea de qué era el montañismo para nada. Yo fui nomás a conocer la nieve porque alguien me había contado que en el Nevado del Ruiz uno conocía la nieve, Claro. pero ni idea. Y allá conocimos a 2 personas que sí tenían experiencia. Yo los vi vestidos y dije, ve, estos no son como normales. Y empezamos como a preguntarle cosas, pues justo con el grupo que estábamos en ese momento. Y ellos nos dijeron, ve, vamos a hacer una caminada desde el refugio El Cisne, que es más adentro del parque, hasta la salida, que es hasta la Olleta, que es justo pues como una parte que tiene el Nevado del Ruiz. ¿Se quieren animar? Nosotros, bueno, vamos. Ni idea en la vida habíamos hecho eso. Yo llevaba en la maleta 10 latas de atún porque yo pensaba que la gente que iba a caminar comía atún. Eso era lo único. Pues las devolví todas porque no fui capaz de comerme eso. Y de 8 personas que estábamos allá, para resumirles la historia, llegamos 4 como a la cumbre. Y justo ese fue el momento del clic que me pasó con el tema del montañismo. Y en adelante ya lo que empecé fue a ser autodidacta. Empecé a buscar información, a investigar qué montañas habían en Colombia, qué había para hacer, cómo se hacían. Y bueno, pues de eso O sea, van 16 años más o menos. Tu primer cumbre fue hace 16, 17 Sí. años, 2007, Nevado del Ruiz. Sí, bueno, Sí. no nevado, en ese momento no el nevado como tal, sino que era ahí La Olleta la del- Olleta, que es como un crátercito parásito que le llaman al lado del Ruiz. Entonces hay como un caballete que los une. Ahí fue mi primera cumbre. Así es. Y Ana María Manizalita también, primera Sí. cumbre Nevado del Ruiz, ¿o no? La primera cumbre fue el Nevado del Ruiz y fue al lado de mis 2 hermanos. Yo tengo 2 hermanos. De hecho, el mayor de los 3, Juan Diego, fue el que me contagió el tema. Siempre era el aventurero, el que hacía los viajes, el que llegaba con el morral lleno de historias. Y yo era nadadora. Yo me la pasaba en la piscina de 25 metros porque allá no había olímpica de un lado para el otro. Y siempre me decía, oiga, no deje eso tan aburrido, nadar uno ahí viendo una T en el fondo todo el tiempo. Sálgase y yo le presento a los amigos que montan en bici, que ustedes saben que en Manizales se monta duro Mucha en bici. bicicleta. Ah, Y- estuvimos con Marcelo acá hace Claro, poco tiempo. pues, cuando yo empecé a montar, Marcelo era un chiquitín, pero me enseñaba. Mm. Y me dijo, y le presento a los amigos que suben montañas, hasta que, bueno, finalmente me salí y tomé la decisión de retirarme de natación y empecé a subir montañas. Pero yo les digo, pues, de esa primera montaña que subí como, no sé, era el año 99 tal vez, que fue el Nevado del Ruiz, hace bastantico, ustedes estaban bien chiquis. A hoy, pues, son muchos los años que han pasado y como anécdota tengo algo, y es que en la última de las, en la 6ª cumbre, esa era en Papúa Nueva Guinea, en medio de la selva, listo, yo bajé de la cumbre, estaba esperando el helicóptero que me sacaba porque esa zona tiene muchos temas de orden público y no podía devolverme caminando, y llega el helicóptero.
Entonces yo veo dos escaladores que se bajan pues súper equipados, claro, iban a intentar su cumbre, y me enteré que eran padre e hija haciendo las 7 cumbres. Entonces yo llegué, pues me acerqué, quería hablar con ellos y bueno, compartir del proyecto. Entonces les conté que yo también estaba haciendo las 7 cumbres y ellos me dijeron, sí, es que nosotros estamos haciendo las 7 cumbres en 7 meses. No, inmediatamente yo más bien no seguí hablando, yo me despedí porque yo llevo, no sé, mi primera cumbre fue en el 2003, o sea, ya llevo 21 años haciendo Everest. las 7 cumbres. No, empecé por el Aconcagua, no te puedes ir por la más grande de primera. Acá estaba en ese orden, pero entonces ese no es el orden de escalada. Pero, no, ese no es el orden. Ana, yo tengo una pregunta, perdón, Sí. interrumpo. Para la gente que no sabe de este tema, antes Sí. de entrar allá a las montañas Sí. que han escalado, que van 6, chévere dar un poquito de contexto, ¿qué pasa en el montañismo en Colombia? O sea, ¿qué tenemos? ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue la primera? ¿Qué escalaron? ¿Hace cuántos años viene pasando esto en Colombia? ¿Qué hay para escalar en Colombia? O sea, sería chévere como dar un poco de contexto de eso para entender qué pasa en nuestro país. Bueno, me encanta eso y seguro entre Anita y yo les daremos un panorama. Bueno, primero es que Colombia es un lugar privilegiado porque aquí la cordillera de los Andes se nos divide en tres Claro. cordilleras, entonces tenemos, mejor dicho, esos cerros para echar para arriba. Y en cuanto a pioneros, tenemos mucha gente que escaladores que marcaron la historia del deporte en este país. Varios de ellos ya inclusive pues han fallecido, como Gonzalo Espina, Manolo Barrios, Juan Pablo Ruiz, 3 grandes figuras del montañismo que ya no nos acompañan, pero también al lado de ellos Marcelo Arbeláez, Fernando González Rubio, dentro de esas primeras mujeres que estuvieron, por ejemplo, en el proyecto de Mujeres a la Cumbre, de las 7 cumbres, perdón, Diva Criollo, Katy Guzmán también, que es excelente escaladora y es de Bogotá, Mónica Bernal, eso por mencionar yo algunos nombres. Tú, por ejemplo, Anita, ¿a quién más podrías mencionar ahí? Pues yo creo que ahí los Sí, ahí los resumiste muy resumí bien, pues, todos. como ¿Y varios- esos de qué época son? Para entender. No, pues miren, o sea, el primer ascenso al Himalaya de los colombianos fue el Broad Peak en 1984. En el 84. Hace no Estamos- tanto, Increíble, pues. así no mucho, sí. Sí, ¿Cuándo pero fue el primer ascenso al Himalaya, sabes o no? Como en general, de las ¿cuándo empezó el expediciones. alpinismo allá? Bueno, realmente tenemos datos históricos desde 1920 y algo. O sea, por ejemplo, en el 26, creo que es en ese año donde se da una de las historias que quedan marcadas como leyendas en el montañismo mundial, y es cuando George Mallory y Andrew Irvine hacen el intento al Everest. Claro. Esto con unos materiales súper rústicos, saquitos de lana, pues de uno encima de otro, botas que adaptaban como con puntillas, pero nada, ¿Y vivieron? nada. En esa oportunidad no, y he ahí que esa es una de las grandes leyendas del montañismo, porque a ellos, la última imagen que tienen de ellos es en la rampa final hacia la cima del Everest. De repente llega como una tormenta, lo nubla todo y ya después nunca más los vuelven a ver. Esos cuerpos, el cuerpo de George Mallory fue recuperado hace algunos años por una expedición de National Geographic y todos estaban en búsqueda de la cámara fotográfica que revelaría Claro. si lo habían logrado o no. Le encontraron de todo menos la cámara fotográfica. No. Pero entonces Sigue eso siendo una incógnita si lo sigue lograron siendo o no. una incógnita y se acaba de grabar una película a raíz de esa historia. Sí. Pero todo esto para decirles pues que la exploración de las montañas y de estas grandes montañas realmente no es tan antigua, ¿cierto? Claro. No es tan antigua, y estos nombres que les dimos son de esos primeros colombianos súper aguerridos, donde no tenían esos sistemas de posicionamiento satelital ni internet, enviaban una carta desde una expedición en el Himalaya y era pues el mensajero que iba con morral al hombro cruzando cordilleras hasta que llegaba a una oficina postal para enviar una carta que luego se iba por barco a Colombia. O sea, No, qué locura. así eran los informes. Desde ese entonces hasta ahora han surgido muchos nombres pues a destacar en el montañismo que no quisiera como darlos porque seguro se me va a quedar alguien por fuera. Entonces realmente son
proyectos de escalada que sí tienen un contexto histórico. Hemos tenido muy buenos escaladores de roca también en Colombia, porque este es un universo muy grande. O sea, dividido a veces, pero hay unas personas que lo hacen también los dos, como tú. Pues, Exacto. sí, lo que pasa es que esas son dos actividades que se complementan muy bien. Claro. Digamos que hay diferentes perfiles de montañistas y algunos nos gusta mucho también explorar la roca, incluyendo porque pues hay muchas montañas que tienen un tipo mixto para escalar, ¿cierto? Que tú puedes escalar roca y puedes escalar montaña, entonces lo hace un poco más, con más sustancia, por decirlo así, o como que se siente diferente. Y algo que me gustaría agregar con respecto al tema de los pioneros es que hace muchos más años, incluso de la generación que Anita está hablando, estuvo el señor Erwin Krauss, que fue un explorador tremendo, Súper que clave. estuvo... Ese era el que les iba a contar. Sí, Es que lo pregunté porque un gran amigo del colegio que se llamaba Daniel Erwin Krauss, o se llama, él es el nieto de Erwin Krauss. Wow. Qué bien. Y él siempre nos contaba y nos mostraba los libros del abuelo y nos Una hablaba, belleza. ellos son alemanes. Sí, correcto. Y entiendo que sí. llegaron a Colombia y él empezó con ese tema del alpinismo en Colombia. Sí, así es. Así ¿Y es. qué hacía o qué? No, él se iba a explorar, por ejemplo, a la Sierra Nevada del Cocuy a descubrir cumbres. Entonces arrancaba, él no sabía pues cuánto se iba a demorar ni a dónde iba a llegar, pero él llevaba los equipos que en la época se utilizaban y él empezó a hacer las cumbres de lo que se conoce Wow, ahora en qué Colombia. pánico. Y Pánico, Fradix, madre. usted Sí. conoció a los papás que estábamos Sí, los de Barichara. en Barichara. Ellos hoy en día viven en Barichara, Wow. tienen Sí. un café o un Sí. restaurante y están allá. La familia Krauss. Y, Espectacular, y además. Daniel es antropólogo. Y deben tener pues todo ese archivo fotográfico que Qué es tesoro. una joya, es Sí. una joya porque documenta los glaciares colombianos como eran en esas épocas. Entonces, pues es una locura, claro. Se nos estaba escapando, qué buen dato, Anita, Erwin Krauss de esta historia. Que Eso ya fue hace muchos años también. Bastante, Sí, sí. muchísimo. Toca traer a Krauss acá para que eche los cuentos del abuelo. Sí, sería Ay, no, qué chéverísimo porque maravilla. él tiene una parte de la historia bien interesante, de verdad. Y yo cuando hice el Santa Isabel, creo que me quedé en ese refugio El Cisne. Sí. Sí. Y es muy chévere que también uno ve las fotos como de los periódicos de hace muchos años. Ujú, sí. Y era muy loco porque, uno, la reina de la feria de Manizales Claro, se la llevaban al Nevado. así es. Y dos, esquiaban. En Colombia esquiaban en nieve en el Nevado del Ruiz. Sí. Y había unas casitas como si fuera Suiza de madera ahí en la mitad del Nevado del Ruiz, donde la gente iba, comía, pues se calentaba y subían y hacían su ruta y esquiaban. ¿Eso en qué época habrá sido? No, pues miren, no es tan lejano porque mi mamá ya murió, pero mi mamá me contaba que su papá las llevaba en las ferias a ver el desfile de las reinas, pero o sea, desfile con trajes y todo, toda la cosa, dentro del refugio de los 4.800 metros en el Nevado del Ruiz. Era el plan de la familia. De hecho, un amigo de esos que montan en bicicleta me regaló un par de esquís de la época de madera divinos. Ahí los tengo en la sala de mi casa. Y claro, la gente bajaba en trineo y en esquís y había club de esquí. Claro. En Colombia había un club de esquí, era el de Manizales. Increíble. O sea, les estoy hablando, no sé, Sí. puede ser como de por allá de 1960, 1950 y algo, pero sí hubo. Entonces aquí viene el otro lado y es también tener la realidad latente de que estamos en la franja tropical del planeta. Si en todo el planeta los glaciares están retrocediendo, a nosotros que estamos en la franja tropical, pues nos pega más duro. Y yo creo que tú en el Santa Isabel Sí. se ve claramente toda la huella del glaciar como año tras año se va. Es se va, se tristísimo va. porque Es ponen- súper triste. Y también están los letreros. Sí. Como que hay unos letreros oficiales de parques y es como, Aquí hasta aquí empezaba. llegaba el glaciar en 1980. En Tolima también lo pusieron. Y uno camina y camina y camina con esos letreros hasta que llega, a mí me tocó muy nublado, entonces no dimensioné bien como el tamaño de la montaña arriba, Sí. pero era muy poquito de glaciar ya. Sí, Sí, muy poco. a- Justo hace poco estuvo Anita Sí. acompañando un grupo de mujeres en el Santa En Isabel. el Santa Isabel. Yo estuve Sí. chiquito cuando tenía como 14 años en el Nevado del Ruiz Sí. y fui con el grupo Scout. Y me Wow. acuerdo que yo ni siquiera entendía, o sea, era como esas excursiones que como eran un poco más riesgosas eran opcionales. Sí. Entonces dijeron como no, al Nevado del Ruiz, yo pues de una vamos. Y en esa época me acuerdo que uno llegaba a ese refugio
y ahí le decían a uno, bueno, ya faltan los últimos 300 metros porque creo que uno A corona en 5100 4.800 y 5.100. y uno llega a Sí. 5100. Y yo me acuerdo que a mí me dio muy duro porque me dio un dolor de cabeza. Yo quedé traumatizado con ese dolor de cabeza. O sea, yo subí y yo dije, yo no me voy a rendir, yo llego porque llego, pero esos 300 metros, pucha, sí que me costaron. Y cuando estaba subiendo, me acuerdo, nunca se me va a olvidar, yo no sé si estaba alucinando o qué, pero bajo un señor asiático fumándose un cigarrillo, o sea, a esa altura. O sea, yo decía Un que Sherpa. estaba, o sea, pero además como con un, ni siquiera con la Ni si- ropa sí. que era, sino que estaba como con medio, casi un suit, literal. Usted me contó que Y estaba yo, en corbata. yo decía, pero ¿qué es este señor? Y el tipo relajado, yo así, pero cada paso que daba lo sufría y llegamos a 5100 y en ese momento ahí era todo nieve, o sea, todo Todo completamente nieve. Todo. Y después de eso, me acuerdo que ya decían, no pueden subir más porque ahí ya es para alpinistas profesionales. Pero fue Sí. espectacular, divino. Y me dicen que hoy en día en esa altura ya no hay No. casi, ¿no? No, No. ya el glaciar está muy acabado lastimosamente por el tema del calentamiento global. Y lo que pasa con el Ruiz también es que como él le cae tanta ceniza, mucha parte del glaciar se tapa, entonces uno también cree que tiene menos glaciar de lo Claro. que parece. Pero sí, igual a la altura que tú dices, no, eso ya es un arenal. O sea, toda... Ese dolor de cabeza porque falta oxígeno, que así de fácil. Sí, eso se llama, bueno, eso es como un principio del mal agudo de montaña o comúnmente llamado soroche, que es pues porque el cuerpo está tratándose de adaptar a la altura y pues en la altura no hay tanta concentración de oxígeno o la presión que hay arriba no logra que uno tenga la concentración de oxígeno adecuada. Entonces el cuerpo empieza a manifestar algunas cosas para alarmar pues que le está costando adaptarse. Ustedes hoy a en las día ya no alturas. sufren de eso, ¿no? No, Claro. siempre. ¿Saben Claro. que lo impresionante es que sí podemos sufrir de eso y que a uno igual le da dolor de cabeza? Por ejemplo, nosotras estuvimos en julio haciendo un entrenamiento en Perú, en Cordillera Blanca, porque en Perú hay cualquier cantidad de montañas y fue muy particular porque pues estábamos muy bien entrenadas, pero allá pues algo de dolor de cabeza sí tuvimos, pero lo que nos golpeó duro, ¿sabes qué fue? El daño de estómago. Entonces, muchas veces la gente piensa porque estamos en las 7 cumbres, estamos entrenándonos de manera permanente como que somos superhumanas y nada nos va a pasar. Pero allá les cuento que a las 2 nos tocó subirnos esas 2 cumbres que nos subimos con daño de estómago y era bastante complicado porque imagínense La ustedes. deshidratación. Cuando yo La hice el Tolima le pasó lo deshidratación, mismo a todo. una amiga. A mí no me dio dolor de cabeza, a mí lo Sí. que me dio fue como mal genio, como en un puntico de la subida me dio un mal genio, le digo, no sé por qué. No, eso Era como- también pasa. Como que uno se vuelve como intolerante con la gente. Yo me acuerdo que el guía me Sí. dijo algo y yo le dije, entonces dígame por dónde. Pues, o sea, como ya medio Ay, emputado, medio fue como mal Y con la genio. única persona que no se puede pelear allá es con el guía. Sí. Claro, pero yo pero es que yo ¿qué creo le dijo así? Entonces dígame usted por dónde, Pues pues, es que- claro, es el guía. yo llego O y me bueno, devuelvo, pues sí, o me exacto. devuelvo. Es que el man me Estaban dijo eso. perdidos. No, Bueno, o perfecto. sea, estaba muy oscuro, Ok. pero yo no sé si el mal genio es de altura o que uno pues va sufriendo y además yo creo que el mal genio me lo pegó el tipo, porque estábamos subiendo, el man me dijo, por O sea, ahí la no. culpa es del guía. Pues el tipo me dijo, por ahí no, nos va a tocar devolvernos a todo porque usted no sabe por dónde ir. Yo le dije, pero mi primera vez acá, güey, ¿usted cree que yo sé para dónde Sí. voy? Yo voy por donde vas. O sea, Ya No. vi, usted no siguió las instrucciones. Ese fue que no siguió las instrucciones, de acuerdo. No, yo No, me dio creo, re mal genio. yo creo que igual eso es un tema, claro, uno está sufriendo porque Sí. está en altura, porque obviamente le cuesta un poquito más ciertas actividades y pues uno se pone más sensible, eso es normal que pase. No sé el nivel de mal genio, pues, pero sí. no, yo físicamente me sentía muy bien, pero sí había Sí. gente que sin dolor de cabeza, sin nada, como que no avanzaba. Sí, eso es sí, claro, es que la altura de verdad pega duro en el cuerpo y digamos que parte de los síntomas que uno tiene de esos, pues de ese mal de altura, es eso, uno tiene más fatiga, se siente más cansado, hay personas que les dan náuseas, hay personas pues que el dolor de cabeza es constante, pulsátil, cosas así. Pero digamos que eso tiene unos niveles, uno puede tener un MAM leve, que es mal de altura, o mal agudo de montaña, MAM moderado y MAM severo, pues, y de acuerdo a eso, pues hay que tomar ciertas medidas. Por lo general a las personas cuando suben gradualmente, pues les da un poquito de MAM leve, pero el cuerpo se va adaptando.
Muy buenas. Qué pena interrumpirles este espectacular capítulo acerca de las 7 cumbres que van a ser las sanas. Y les tengo un anuncio muy importante. Para las personas que se suscriban, likeen y comenten en este capítulo, vamos a estar regalando una de nuestras nuevas gafas Chelsea con lente clarito. Entonces, ahí nos vemos y sigan disfrutando de este hermoso capítulo. Yo tengo una pregunta que a mí, o sea, porque yo me acuerdo cuando yo fui al Tolima, como que la mentalidad era de todos, era como, ¿quién no? O sea, como uno lleva planeando un montón de tiempo esto, uno tiene mucha ilusión de llegar a la cumbre, pero hay veces, o sea, y lo que nos explican los guías es que hay veces lo que toca decir que no. O sea, si usted le da mucho dolor de cabeza, si usted se sentía mal, le decían avísenos y pare. O sea, no es un tema. Y nosotros teníamos una historia de un man que había ido, que precisamente por terco lo tuvieron que evacuar y fue como bien grave. Entonces, ¿cómo lidian ustedes con ese tema como de estoy a 200 metros? O sea, de pronto ustedes ya tienen demasiada cancha, pero incluso igual con la cancha uno dice como, marica, ya subí, llevo 30 años subiendo, ¿qué me va a hacer esto? ¿Cómo lidian ustedes con esa frustración cuando no se puede? ¿O qué les pasa por la cabeza? Bueno, pues yo creo que a todas nos ha pasado, a las dos nos ha pasado en diferentes montañas. Yo recuerdo mucho una, por ejemplo, en el Himalaya, el Shisha Pagma, que fue previa al Everest. Y bueno, ahí tocó devolverse mucho, digamos, como del segundo campamento de altura, y la frustración es tremenda, porque no es porque tú no tengas fuerza para intentarlo de nuevo o por, no sé, porque no te falten ganas, sino que hay simplemente, muchas veces hay que atender temas de clima, ser muy consciente de que hay factores que puedes controlar, otros que no están bajo tu control, y que más allá de la cima es que tú puedas regresar bien para seguir escalando, para irte por otra montaña. Entonces, ahí es muy importante estar también con la cabeza fría, o sea, aprender a tomar decisiones, aprender a lidiar con situaciones complejas. Obviamente, hay lágrimas, uno quisiera como que se le despejara el clima, como que todo fuera perfecto para llegar, pero simplemente a veces hay que dar media vuelta y eso sí, ya cuando estés en frío, revisar la situación y mirar realmente qué fue lo que pasó, qué harías diferente la próxima vez, qué errores se cometieron, si fue que no consultaste bien los pronósticos del clima, si fue que no empacaste la comida adecuada para darte soporte en la altura, si fue que no leíste a tiempo las señales de tu cuerpo y nunca han tenido como ese momento de terquedad. Yo entiendo que si van con más gente no, pero no, o sea, porque yo siento que, Sí. o sea, a nosotros en alguna de esas ahí quedamos, porque Nos habríamos agarrado. ese momento de terquedad que uno dice como, puta, Sí. ¿han tenido ese momento de terquedad? Sí, O sea, claro. No, y eso es una decisión que no se toma instantánea. De hecho, Sí. en la experiencia que les contaba ahorita, a 200 metros de la cumbre del Denali, ocurrió algo muy particular y fue que pues mi compañero y yo empezamos a tener como una discusión sobre el tema. El mal genio. Sí, y el tema, exacto. También. No, y el tema fue que en ese momento a mí me empezó un mal de, bueno, más atrasito ya me había empezado un mal de altura y yo ya sabía que a mí me iba a tocar decir que tenía que bajar, pero ¿Qué sentías? obviamente pues no, sentía muchas náuseas, mucho dolor de cabeza, mucho agotamiento, pero el agotamiento era que yo daba un paso y me cansaba como si hubiera dado 20. Entonces, pues uno empieza primero a identificar esos signos. Uno dice, hey, esto no es normal, estoy a 6.000 metros, pues esto a 6.000 metros ya puede tomar otro matiz y se puede convertir muy rápido en un mal de altura moderado, severo, ¿cierto? Claro. Que ya lleva un edema cerebral o un edema pulmonar. Pero entonces ahí confluyeron varias cosas y estamos patrocinados, están esperando resultados de nosotros, eso es pues la idea que uno se hace en la cabeza. Estoy muy lejos, o sea, yo para llegar acá tomé 3 vuelos, volé 2 días, fue madre, me tengo que devolver a 200 metros. Entonces, claro, no fue una discusión pues agresiva, obvio, no, sino que empezamos como a poner los puntos entre los dos, como venga, pasa esto, esta es la situación, y yo le dije, suba usted, pues yo espero acá y suba usted. Y claro, yo espero acá es, pero ese yo ¿pensabas espero quedarte ahí acá, sentadita o sí, qué? claro, porque yo no me podía mover porque yo estaba, o sea, y tampoco realmente podías ir mal. bajando.
No, porque era dejar, pues, o sea, no, me quedaba yo sola, Claro. estaba muy lejos, muy alto, y pues en la condición que yo estaba, no era correcto irme sola, porque además había unas rampas que había que bajar, y pues bueno, no es seguro. O sea, Y lo se ideal... parcha uno en ese frío tan verdad. No, pero entonces, exacto, esa no era una buena decisión, o sea, Sí. yo la tomé como por pensando que Claro. la expedición, que la plata, que todo eso. Entonces, pues en ese momento él dijo como no venir, respiremos, como que esto hay que tomar una decisión correcta, entonces volvimos a conversar y la decisión fue bajar. Pero te digo, esa no es una decisión, listo, devolvámonos, no. Y ahí no pueden eso- parar, descansar y Sí, seguir. claro, no, pero es que esa era otra evaluación que hicimos, pero El clima no estaba el bueno. clima estaba muy mal, o sea, Claro. ya venía una nube atrás, entonces es como listo, sí, paremos y descansemos, ¿y qué pasa con eso? O sea, con esa nube, ¿qué hacemos? Entonces, claro, uno evalúa todo el escenario y digamos que parte de la toma de esas decisiones es evaluar todo lo que puede suceder y todo lo que está sucediendo en ese momento. Y parte de eso fue, no, o sea, esto es de bajar. Y de hecho, al devolvernos, nos perdimos, porque la nube nos cogió en pleno camino y nos perdimos casi una hora porque no encontramos el camino y lo único que nos sacó fue unas manchas de orines que nos encontramos de las expediciones que ya habían bajado. ¿Verdad? Para que Sí. vean, uno no Sí. sabe lo que le puede Entonces, una decisión a tiempo, digamos que si hubiéramos tomado esa decisión más rápido, no lo sé, pues hubiéramos Bajaban podido frescos. bajar con mayor seguridad. Entonces, claro, eso nunca va a haber un manual para tomar una decisión de esas. Siempre uno va a tenerse que sentar a evaluar cada cosa en un frío bien berraco, en un viento bien berraco. Yo En me un Pero acuerdo, eso es cansancio bien duro, berraco. sí. subiendo al Tolima era como vamos a parar acá 3 minutos y a los minuto y medio uno ya está muerto el frío en una Sí, incomodidad. Le digo, puta, como no, salgamos horrible. de esto de una... Pues Sí, ya sí, es sí como es. vamos para arriba y ya. Y O ese sea, cansancio sí. extremo, ¿cómo hace uno para bajar? O sea, como... Uy, la cabeza, ¿sabes? Piloto automático. Ante un cansancio extremo, por eso gran parte del entrenamiento reside en cómo entrenas la cabeza. Obviamente toda la preparación física y técnica te da una suficiencia muy importante, pero hay momentos en los que realmente el agotamiento es brutal, y ahí te baja es la cabeza, el estarte repitiendo, yo por ejemplo, a veces cuando ya tengo un cansancio extremo, lo que hago es contar pasos y me concentro, o sea, como que no pienso más en el dolor, en el cansancio, en el agotamiento, sino que empiezo a contar 50 pasos. Si estoy demasiado cansada, entonces cuento 20 y a los 20 vuelvo y cuento. Pero es impresionante. Yo recuerdo, por ejemplo, bajando de la cima del Everest, llegué, usualmente uno se baja hasta el campo 2 o campo 1 para ahí pasar la noche y hacer el resto del descenso al otro día. Pero yo recuerdo que yo llegué a campo 3, ya después de lograr la cumbre y vi abajo el campamento colombiano. Y yo dije, uy, no. ¿Abajo dónde? Muy abajo en el campamento base avanzado, eso se veía como una hormiga, ya sí. una mancha de carpas. Y yo dije, no, yo tengo que llegar hoy al campamento base avanzado, allá está mi casa. Y me fijé eso en la cabeza, pero era muy largo. Y recuerdo que cuando llegué a campo 1, a 7.000 metros de altura, me metí como pude en la carpa que había allí instalada. Tenía una sed tremenda, cogí un poquito de agua que quedaba en un lado y había una pastilla de chocolatina y llegué, la cogí, me la comí. Y el resto de descenso de la pared, desde los 7.000 hasta los 6.400 metros, fue a punta de repetirme, tengo que dar un paso más, no me puedo quedar acá, cambiar los seguros en cada estación era muy difícil para mí y digamos que esa fue una decisión un poco terca porque yo finalmente me hubiera podido quedar a descansar en el campo 1, recuperar el cuerpo y al otro día hacer la bajada más tranquila, pero yo sentía que tenía que llegar ese día hasta el campamento base y arriesgué un poco o arriesgué bastante siguiendo ese descenso. La logré, ¿cierto? Pero entonces te tomó en tiempo ese descenso toda la como para jornada. entender? Bueno, para entender, primero, el ascenso a la cima, la jornada de ascenso puede tomar, no sé, de unas 8 a 10, 12 horas. A nosotras nos tomó desde las 10:30 de la noche, llegamos a la cumbre más o menos 6 de la mañana y nos quedamos 30 minutos en la cumbre observando
ese espectáculo. Y el descenso... O sea, los 30 mejores minutos de tu vida. Una belleza, pues por lo menos de los mejores. Y ya la bajada, yo estaba llegando al campamento base avanzado a las 7:30 de la noche. 12 horas dándole. No. O sea, agotadísima, claro, y se más suman todo el la ascenso. subida. Exacto. O sea, fueron casi 24 horas. Fue una jornada como de unas 22, 23 horas de esfuerzo. Tú tienes, uno obviamente me imagino que lleva un computador, un reloj, alguna vaina. ¿Cuántas calorías quema uno en una jornada de esas? Uy, no, yo no Porque sé. es que Yo en, sí en llevaba esa mi época reloj, sí pero- había. No, sí, llevábamos Yo no sé. llevábamos reloj y yo recuerdo que revisé la temperatura en la cumbre y marcaba -40, pero no me fijé en las Imagínate. calorías. Porque es que uno yo creo que quema mucho por el Sí. esfuerzo Por el físico, frío. Total. el frío y lo jodido que es respirar. Claro. pues imagínate. Sí, es ¿Ustedes se mucho. vieron la película de los uruguayos de la cordillera de los Andes? Claro, Sí. y la última, o sea, yo Sí. me las he visto Todas. todas. Sí, yo también. Ustedes hubieran sobrevivido tranquilas de la vida. Yo tengo una pregunta. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Ustedes si hubieran mandado a 2 personas a que fueran a buscar o hubieran salido antes o qué? Quiero saber qué hubieran hecho ustedes. Es que- Como el análisis del montañista. Sí, sí, sí. O sea, yo las hubiera mandado a ustedes dos. Porque te- Pues Pero ahí, desde el primer día, porque ahí, me parece ahí- que se demoraron como 14 días En tomar la decisión. tomar la pues, decisión. igual. Lo que Muy pasa es que ahí complejo. confluyen varias cosas Sí. y es que, por ejemplo, ellos tenían ropa normal, o sea, ropa de civil. Una cosa es que uno como montañista pues se va a hacer una montaña y tiene una ropa adecuada para montaña. Ellos no tenían esa ropa. Y es que sí, es Entonces, qué claro, ahí barbaridad, o sea. toca primero empezar a ver opciones. Pues lo primero es tratar de comunicarse vía radio a ver si alguien los localiza. No, claro, pero ellos no lograron nada de eso. O sea, ya, No, ya cuando... y ya después, ya correcto. exacto, cuando se dieron cuenta que nadie los iba a salvar, que nadie iba a pasar, ¿qué Pues hubieran hecho? yo sí hubiera salido. O Yo sea, también. yo hubiera hecho lo que ellos hicieron, que fue ponerse, como armarse esa ropa Sí. para cubrirse, porque finalmente, pues si uno ya está para morirse allá, pues Sí, mejor tiene para intentar perder. algo, o sea, que hay para Sí, perder, que hay pues para arranque a ver qué se encuentra. Y grupitos de a 2 también. A ver, Sí, o sea, no irse en solitario. no, eso sí, no. exacto. ¿Ustedes cuando hacen las cumbres en un grupo de cuántas personas van? No, a ver, pues eso Es depende. depende pero del digamos proyecto. que la cordada ideal, que la cordada son las personas que van unidas por una cuerda, es de 3 personas. Claro. Eso es lo ideal. ¿Y cuál es la lógica detrás de que eso sea lo ideal? Pues muchas cosas. A ver, hay soporte de alguien, por ejemplo, si a alguno le pasa algo, otro puede ir a pedir ayuda, el otro se queda con él. Para un Ok. rescate es mucho más sencillo. Si alguien se va a una grieta, pues sacarlo entre 2. O sea, las maniobras son un poco más sencillas y pues por temas de pedir ayuda es mucho más fácil que, por ejemplo, una persona accidentada Sí. no se quede sola Claro. mientras otra busca ayuda. Entonces sí, obvio. Yo lo entiendo, pero ¿y Sí. por qué no 4? ¿Por ¿Qué qué? te Mucha digo? gente, A mucha ver, gente. porque es que, o sea, 4 ya son muchas personas para... No son impares. Bueno, Eso es Para una- tomar decisiones. esa es una buena razón, pero digamos que 4 ya también es demasiado en una sola línea de cuerda, digamos que Claro. ahí ya cuando hay 4, entonces más bien se toma la decisión de hacer 2 de dos. cordadas, exacto, 2 de 2, y obedece sobre todo a esos temas de seguridad, a la distancia que debe haber entre uno y otro, a la cantidad de cuerda que debe tener cada uno para poder hacer una maniobra en caso de una situación que requiera un rescate, pero también hay casos de gente que sube las montañas en solitario, haciendo récords de velocidad, que la ruta más difícil, que ruta más difícil y en invernal. Bueno, eso hay todos los niveles. Claro. La forma de subir de Ana y yo, y de hecho, ¿por qué nos vamos las dos y no más bien cada una? Como que es más fácil conseguir el presupuesto para una que para las dos. Claro. Pero tomamos la decisión de irnos juntas porque siempre en equipo es más fácil todo. Claro. O sea, es mucho más fácil. Si yo tengo un daño de estómago bien horrible, un mal de altura terrible y la tengo a ella, pues algo va a hacer ella por mí. Es un apoyo 100%. Es Sí, un claro. apoyo. Si yo no puedo llegar a la cumbre allá subiendo en la Antártida y algo me pasó, pero está Ana, digamos que algo nos inventaremos y al menos una podrá tener el chance de seguir a la cumbre. Entonces, el estilo nuestro siempre ha sido, cada una en su historia personal, siempre ha ido en un formato de equipo. De hecho, el equipo colombiano 7 Cumbres es un formato de un equipo grande, el equipo inicial con el que yo empecé.
Ana también ha estado en equipos de 4 escaladores, 3 escaladores, pero y igual, ahora vamos las 2. Sí, igual no es que no se pueda de la otra Sí. forma, solamente que digamos que en un análisis general de cómo sería la cordada es ideal 3, pero igual uno resuelve, sea haciendo Sí, más en el personas. manual del pues, alpinista dice, o sea, no si puede es- escoger, escoja 3. Se o sea, recomienda 3. es recomendable, pero igual todo. Buena acordada, Vio, muchachos. vio. Bien, bien. acordada, bien Eso. Es una acordada. seña. Si uno le Una tiene miedo a seña. las alturas, ¿puede ser alpinista o no? Sí. Y la respuesta soy yo. Y les digo por qué. Es decir, a mí, yo soy una persona a la que le han costado mucho los primeros pasos. Yo le tengo miedo a las alturas. Me cuesta, de hecho, la escalada en roca, que de hecho Anita es mi entrenadora para el tema, por el tema de sentir siempre como el vacío, la Sí, caída, ¿cierto? sí. Pero entonces, ¿yo qué he hecho? ¿Y por qué he logrado subir esas montañas? Porque finalmente, y puede sonar cliché, pero el miedo a usted le sirve para dejarlo paralizado o para invitarlo a tomar acción. Entonces, a mí ese miedo lo que me ha significado es ser muy consciente de que me tengo que preparar muy bien. Eso está chévere. Ser muy consciente de que, pues, puedo quedarme aquí sentada y más bien la veo irse a ella o irse a otros, o puedo decidir ser protagonista de mi propia montaña y atreverme a hacerlo con una adecuada preparación. No es como que, uy, sí, me voy a ir porque es que Pero me va Ana, a retar. en No. esas cumbres hay partes en donde les toca escalar literalmente. Sí, hay rutas dependiendo de la ruta, ¿cierto? Pero las rutas tienen de todo, ¿cierto, Sí, Anita? correcto. ¿En cuáles ha tocado escalar de estas 6 así como escalar, literal? En el Everest tiene un tramo de roca vertical, tiene tramos de pared de hielo, Sí. en los que tienes que avanzar, tiene tramos también de travesía. En el Carstens, les estoy hablando de las 7 De las cumbres. 7, sí, sí. En el Carstens también tiene... Oceanía, tiene- Carstens. Exacto, tiene paredes verticales y otras que casi que las va sorteando como caminando, ¿cierto? Ok. Pero tiene verticalidad. De las otras, Anita, ayúdame. No, de las otras, no. Pues Pero de las duro. otras de las 7 no tienen ya dificultades. Verticalidad, Depende, pues, la no. ruta. El Denali, digamos que tiene partes muy expuestas, como Sí. aristas. Y ¿cierto? el de la Antártida que viene ahorita. Ese tiene un Solamente traverso tiene al como final. una rampita antes del intento a cumbre que es empinado, pero es hielo. Pues es nieve, o sea, es Ok. una rampa de nieve. Hace una rampita que traduce. Por ahí, no sé, por La ahí, inclinación suave, ¿no? 60 grados, Tendidito, 50 tendidito. grados, pues es... O sea, no hay es- que... Uno igual hay siempre que... va encordado, ¿no? Depende, siempre. depende del terreno, depende de donde estés. Si es en nieve, lo ideal es que sí. ¿Por qué? Porque Por si las te vas a grietas. una grieta, Claro. pues Ujú. hay unas maniobras que uno hace con las cuerdas para poder sacar a la persona de la grieta. Entonces, lo ideal es que siempre Chévere. uno va encordado en el glaciar. Incluso, por ejemplo, en Vinson, en Antártida, son como trayectos muy largos en plano, pero esos glaciares son muy quebrados. Por ejemplo, en Denali tiene una parte que se llama Rompecorazones al principio. Es un glaciar plano, pero es muy quebrado, entonces uno pasa por las grietas por encima. Sí. ¿Ustedes se han Entonces, caído siempre una grieta? acordado. Yo sí me Solo una caí, vez. pero como hasta acá, o sea, no. Ah, cero. Sí, Hundirse. O sea, quedaste así. que como, Sí. ay no. ¿Cómo así, cómo así, cómo así? O sea, que te hundes, Sí, das el uno se pasivo. hunde Pero no y alcanzas a abajo salir. hay hueco. Un hueco. Pero estabas Sí. asegurada igual. Sí, igual como la grieta no era tan ancha, pues digamos que todo salió bien. Pero eso sí toca en me las fui. películas como tirarse. Yo me acuerdo que uno le enseñaban Sí, como la maniobra y la sí, vaina. uno se, pues arrastra, sale Sí. arrastra. Y uno con el pico como que se clava así como de Sí, lado, sí. ¿cierto? Puede Así hacer es. una autodetención. Y Ujú. yo particularmente no me he caído en una grieta, pero sí estuve en la expedición al Denali. Un compañero cayó en una grieta pero yo no iba como compañera de cordada, yo en la cordada que iba detrás de ellos. Y él en determinado momento, por una decisión insegura que tomó, se sintió cansado y se liberó de la cordada. Mejor dicho. Se liberó de la cordada sin avisarle a sus compañeros. Ellos siguieron y de repente él fue a dar el paso, él dio el paso, pasó, pero en las expediciones árticas y antárticas uno lleva el trineo anclado al arnés. Entonces él pasó, pero cuando pasó su arnés fracturó el puente de nieve y el arnés lo jaló y cayó en la grieta. Y eso fue como de película porque el arnés quedó bloqueado entre las dos paredes de la grieta y él cayó encima. No.
y ahí sus 2 compañeros de cordada tuvieron que hacer todo un montaje, pues fue bien riesgoso, por fortuna no pasó a mayores, lo salvaron y fue una discusión al interior del equipo a raíz de esos comportamientos que uno a veces, ¿Para qué se desamarra? Claro, o sea, sí. Rebeldías. Sí, eso daba mucho desespero. Con el mal. Sí, ahí sí Pero, un puteado. No, claro, sí. Pero mira, a veces hasta el tema de altura puede afectar la toma de decisiones y resultas tomando una decisión que pues que claramente no está bien y que en otro entorno no la harías. ¿Iban subiendo o bajando? Ya bajando. Es que tengo un dato acá y es que no sé si es el Everest, me imagino que es en muchas, pero el 61% de las muertes se dan después de hacer cumbre. Claro, y eso pasa porque el cerebro cuando llega a la cumbre cree que ya terminamos, o sea, como lo logré, entonces ya puedo descansar. Y no es así, le falta la mitad del camino, que es devolverse, y por eso ocurren los accidentes bajando. Y súmale que estás cansado ya, tus reflejos no funcionan igual, estás cansado, entonces claro. Desbocado. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo es a nivel como infraestructura las diferencias entre hacer cumbres en Colombia y en el Himalaya? O sea, como que, es decir, como que el campo base en el Himalaya, pues yo he visto que eso es demasiado, o sea, eso está de un montaje impresionante. O sea, uno ya va allá y digamos que hay como, ¿qué tan diferente es hacer una cumbre en un país de esos en Colombia? ¿O es similar la experiencia, como que uno la pasa similarmente mal o similarmente bien? O sea, me gustaría como complementar un poquito porque yo tengo una pregunta muy parecida y es, hoy en día me salen hilos en Twitter de la fila para subir el Everest, o sea, que es pagar y ya. También un poquito para que ahonden en ese tema de qué tanto es como tengo 70.000 o 80.000 euros, que no me acuerdo cuánto es que cuesta. $80.000 yo tenía anotado. Se lo giro a un Sherpa y subo. ¿Si están así o tan? Bueno, no sé si quieres empezar o empiezo, como quieras. Bueno, Anita. yo empiezo. Empieza y luego comparto yo. Con el tema de la infraestructura que pregunta Juanma, es completamente diferente. O sea, yo pues no he tenido la oportunidad de estar en Himalayas, pero en las otras montañas que hemos estado el proyecto, uno nota la diferencia. O sea, hay mucha más infraestructura en campos base, hay muchas carpas cocina de las expediciones. Uno tiene acceso a más cosas. En Colombia, pues hay varios temas. Uno es que el acceso a las montañas es más difícil. O sea, tú para llegar a una montaña tienes que caminar mucho para llegar como a un campo base, por decirlo de alguna manera. Acá todavía la infraestructura es muy campesina, lo cual pues a mí me gusta mucho, de hecho. Claro. Me parece muy lindo pues uno impulsar como esa cultura de las familias que viven al interior de la montaña. Pero pues acá que se presente o que se vaya a hacer algo así, no creo. Pues acá no hay presupuesto para que eso pase. Y fuera de eso, el acceso para tú llegar, si ya estuviste en el Tolima, mira que la aproximación allá son casi 2-3 días para uno poder llegar al glaciar, mientras que pues en una montaña del Himalaya, en una montaña, no sé, Aconcagua, Kilimanjaro, cosas así, pues tú llegas muy rápido a los campos base, entonces es más simple el acceso en términos pues de llegar al base como tal. Fuera de eso, pues donde están las montañas ubicadas en Colombia es muy lejos, en comunidades incluso indígenas, por ejemplo, Sierra Nevada de Santa Marta, para tú aproximar allá, y eso pues que está prohibido, son casi 7-8 días solo para llegar al campo base. Y el Nevado del Huila es parecido, el Nevado del Huila es muy agreste, es muy difícil en términos de aproximación, entonces pues Colombia sí está muy lejos de tener una infraestructura como robusta en ese sentido. Bueno, y con el tema de lo que menciona Juanpa, que igual ahorita pues Anita ampliará, todo tiene sus matices, ¿cierto? Es cierto que si tú tienes más dinero y puedes pagar por toda una corte de personas que te suban o que te porten el equipo, puedes hacerlo y eso pasa en todas las montañas. Por ejemplo, en Aconcagua, en Denali, si tú pagas quien te lleve las cosas, pues hazlo, ¿cierto? Que eso se vea bien o no, depende pues qué tan purista sea uno con el tema. Pues obviamente en términos personales, pues a mí no me gusta mucho el asunto. Sí. Pues ¿Cuántos kilos llevan atrás? Normalmente uno en montañas, si uno se va en estilo alpino, que es lo que llaman, entre 25, 28 kilos, depende pues del equipo que requieras.
Bueno, Oiga, si Anita, necesitan tercer amigo para la acordada, Ok. Nico, Patas peludas. para que se lo lleven a esa de la Oceanía, Nos lo allá llevamos. nos lo llevamos. Montevinson, ¿se anima o no, Nico? Miren, Antártida. él ahorita, allá en la Sí. Antártida, ahorita hizo un récord, ¿no, Nico? ¿Cómo fue? Sí, Un subiendo una récord cosa. mundial. No, hice la vuelta al Nevado del Tolima corriendo entré por Cocora y salí por Juntas. wow, Ay, muy espectacular. Pero en chévere. Strava hizo récord. Pues le salen Sí, PRs ahí. sí. Bueno, pero hizo récord, un O sea, crack. No, Lo podemos maravilloso. llevar. Sí. ¿Qué tal? Pues ahí él Vamos, está califica. disponible. O sea, ustedes verán, si lo invitan, el man va. Seguro. Por lo menos nos puedes acompañar en el año entrante en algunos de los entrenamientos. Sí. No, en serio, queremos Sí, hacer muy eso. O sea, que chévere. haya Listo. gente que nos acompañe. Pero un Patas poco, peludas fichado para... ya, Fichada en serio. promesa. Ana, lo apuntamos en nuestro calendario. Tiene además Claro. 19 años. un Eh, bebé. Ay, sí. Llevamos muchos Una años. promesa. Pero miren, en ese tema de las montañas, tienes razón. Y a mí también me impresiona mucho eso. Y es que las montañas, y bueno, y como todo, o sea, Internet, la tecnología, todo ha facilitado el acceso a muchos lugares. Las montañas se han vuelto lugares instagrameables y la cima aún más. No, pues, Entonces, tenemos una masificación de un turismo desbordado y a veces un turismo un poco, digámoslo así, irresponsable porque, bueno, tengo el dinero, ¿por qué no? Me puedo subir a la cima del mundo y me tomo mi foto allá y la monto y chévere. ¿cómo escalan esa pared? Entonces aquí voy. Les estoy hablando que yo subí el Everest en el 2007, lo subí por la ruta norte, que es menos concurrida que la ruta sur, es decir, yo subí por la ruta de China. Y en esa época no estaba tan desbordado realmente el tema. Y aún en esa época ya había personas que tenían todo el dinero y estaba el montaje para subirlas. Y me tocó ver una persona con 5 sherpas para ella solamente. Entonces, había una persona, uno de los sherpas, le ponía... No le estoy haciendo un daño. No le digan. No le da con, idea. con razón estaba con mal genio con el guía. Obvio, así Porque quién se pone era mal genio. Era solo un guía para 10. Claro. Y él quería 5. Sí, él quería 5. El pobre guía ahí ayudándolo. No, que me Sí. cargue la maleta. No, pero el mal genio fue un ratico. Fue solamente esa simple discusión. Y ya. Bueno, entonces imagínense este cuadro. Uno le ponía la bota en la pared como en el lugar que debía dar. ¿Qué? Sí, así, o sea, así lo vi. El otro le llevaba el morral. Había otro Sherpa dedicado exclusivamente a cambiarle el seguro de una estación a otra, a cogerle como el gancho metálico, el mosquetón de seguridad, cambiarlo de una estación a otra. Había otro que le cambiaba la botella de oxígeno cada vez que pues que ya se le había consumido el oxígeno, era él el que sacaba la botella de oxígeno, se la ponía, se la instalaba, llegó a la cumbre, se tomó la foto y a la bajada, ¿qué sucedió con esta persona? La tuvieron que meter en una bolsa de dormir, No. amarrarla con cuerdas y la bajaron como un bulto, porque ya no era capaz de dar un paso más. No, eso no es chistoso. ¿Cuántos años tenía la señora? El man dijo, No, mira, quiero subir, pero no hacer nada. No sé cuántos años tenía, el caso fue que sí, se paró en la cima del mundo, se tomó la foto, pero ¿a qué costo? ¿Es esto, bueno, responsable? Bueno, en fin, cada quien lo sube a su manera. No, pero sí está mal hecho eso. Nosotras, la verdad, lo hacemos de verdad preparándonos de manera exhaustiva, entrenando, y eso es importante contárselo a la gente porque, es más, a mí me ha pasado, yo no sé, Anita, si a ti te ha pasado, que hay gente que me ha dicho, ve, mira que a mi entrenador le gustaría subirse el Everest y está planeando ir en el año entrante, ¿qué es lo que tiene que hacer? A ver, no, eso no, primero tengan presente que la primera montaña grande que hicimos Ana y yo, para poder hacerla, vivimos todo un proceso de entrenamiento, de haber estado primero en montañas en Colombia, de tener un detrás de... Siempre hay un proceso, proceso. Es más, o sea, estar acá, táchalo, ha sido todo un proceso. De acuerdo. Entonces, Total. entonces Qué chévere. Igual, en medio de todo, la señora por lo menos se preparó bien. Con plata. Económicamente hablando. Porque pues, o sea, ella sabía que no tenía sus capacidades y contrató a su séquito
que ya no estamos de acuerdo en la forma, Sí. pero Ujú. no, o sea, Más seguro es una responsable eso irresponsabilidad, pero que no haberlos Sí. contratado, pues. O sea, No, como y, que- No, y pero otro no. tema que pasa mucho también Sí, es porque que no se moría. la gente sube a la montaña y luego bajan a cierto campamento y como que se hacen los enfermos para que los baje el helicóptero para no tener que bajar Y el todo. helicóptero viene Pero eso incluido fue- entre el eso seguro cuesta que uno más. Ah, paga. no les toca Exacto. pagar Sí, o les pero toca está- pagar, Ah, ¿sí? pero pues como tienen plata, pues... Eso ajá. tiene de todo, porque mira, Sí. porque por ejemplo, No, estas tiene un huevo. expediciones comerciales ya han instalado salas de cine en el campo base del Qué Everest. putería. Una super mega carpa, comedor, como casi, o sea, es como una ciudad de No, carpas. se volvió Disney. No, yo les voy a decir Algo glamping. así. Yo soy más de la personalidad de ustedes, que si yo voy a eso es para ir a una Sí, experiencia distinta. Yo estoy de exacto. acuerdo. Pero Sí. yo creo que igual hay mucha gente que precisamente por esas posibilidades lo logra hacer, que también me parece chévere. O sea, me parece bacano que no sea... Pero pues, no hay que ir en contra tampoco de lo orgánico de las cosas y de lo... Y saben como que el- de la sostenibilidad, y qué pena que te interrumpí, porque ¿qué termina sucediendo? Grandes cantidades de basura en la montaña. Muchas veces estas expediciones no se hacen cargo de retirar esto. no. Ujú. Eso es Y otra el pregunta que yo costo tenía. ambiental es muy Gravísimo. alto. Eso es Claro. otra cosa que yo tenía, porque un poco entre la infraestructura esté más montada, yo sé que aloja más gente, pero hace una mejor disposición y control de lo que está pasando. Es decir, en este momento, ¿quién controla cuánta gente sube una cumbre en cualquier cumbre en Colombia? Siento que es muy difícil. O sea, ¿Parques? pero por números de personas que suben, todo. O sea, usted encuentra gente que, como no entró por Cocora, no tiene ningún registro de que Pero- está subiendo a la cumbre. Sí, pero eso es No sé ilegal. si en el Himalaya esté más protocolario eso. Es porque yo siento que igual uno dice como no, obvio. Eso, como ya le llega a tanta gente, está contaminando más. Pero ¿qué contamina más? ¿Algo que esté muy montado y muy controlado? ¿O algo que no esté contado por más de que le llegue menos gente? Tampoco tiene ninguna responsabilidad de una caneca, tampoco tiene responsabilidad de nada. Eso es una dualidad que yo tengo como pregunta y pues ustedes que han estado allá en situación pueden tener Sí. más idea. Anita, si quieres, No, avanza bueno, tú en esto. pues hay un tema y es que, por ejemplo, en Colombia se hace en algunas partes lo que se llama un análisis de capacidad de carga. Y eso, bueno, hay unas entidades que se encargan de eso no lo hacen en todas las montañas porque digamos que no tienen el personal completo a nivel Exacto. gubernamental para hacerlo, eso ya es otro tema de discusión. Pero eso sí se puede hacer, no necesariamente tener una infraestructura enorme, sino controlar el acceso. Por ejemplo, en el Nevado Santa Isabel se tiene un control. Claro. Y es que se tienen unos permisos específicos entiendo que es por día, Sí, de, por ca- día. de una cantidad específica de personas que pueden ingresar al parque. Entonces, ¿cómo se llama? Las personas que llevan al sitio ya tienen una cita programada para ir determinado día, pues en el mes. Incluso ya las citas están como a 2 meses. Sí, sí, sí. Hay que reservar con mucho tiempo. Entonces, eso sí es posible hacerlo y no necesita infraestructura enorme. Ahora, no se hace en todas partes, ¿cierto? Pero digamos en estas cumbres que ustedes fueron por fuera, ¿en esas se hace también así como lo estás contando? En algunas sí, y también parte de que restrinjan el ingreso, por ejemplo, es que cobran el acceso a las montañas. Por ejemplo, ahorita para entrar a la Concagua, a ti te cobran un permiso, para entrar al Denali también te cobran un permiso y te piden una hoja de vida. Y ellos también determinan si entras o no y tienes que pedir cita, por ejemplo, en Denali para entrar tal día. O sea, tú El dices, más yo entro- caro es el Everest. Es que, no, No en términos de... necesariamente. ¿o no? no, De fee de entrada. de fee de entrada. De cover. ¿Son Bueno, $80,000 eso es el chisme o no? No, pero... No sé, no tengo el dato actualizado de estas últimas temporadas, pero sí es bastante costoso. Cuenta, echa el chisme. ¿Cuánto es? ¿Cuánto Pe- era hace 5 años? O- No, lo que pasa es que yo tengo información de la época en la que yo subí el Everest, que ya fue hace un ratico, Dólar a 1800. pero digamos, claro, Una maravilla. sí, eso fue en el 2007, imagínense, y yo recuerdo que en esa temporada, o sea, nos fuimos un equipo de 12 colombianos, no todos íbamos a intentar la cumbre, y esa expedición tuvo un costo de $250,000. 12 colombianos, entre todos. Claro. Pero esto ahí está incluido el permiso y otras, y pues, o sea, allí estaban incluidos varias cosas Eso que ya incluye nosotros... un Sherpa nada más, Juan Manuel. ¿Usted quiere 5 Sherpas? O sea, ahí sí le sale... No, yo ya les dije, pero- yo sería como ustedes, yo me iría Sí. más a la... Expliquémosle a la gente que es un Sherpa, que eso está Bueno, importante. eso es muy chévere porque la gente piensa que cualquier persona que va acompañando una expedición allá en el Everest es un Sherpa.
Claro. Y realmente no. La etnia Sherpa es realmente una etnia, así como, no sé, como los Nukak Makuk o algo así, ¿cierto? Es una etnia que ha vivido en la parte alta de la cordillera del Himalaya, generación tras generación han estado allí y su cuerpo ha desarrollado unas adaptaciones que les ha permitido tener una capacidad cardiopulmonar excepcional. Es como los campesinos de nuestros Boyacá. páramos, ¿cierto? Tal Sí, cual. tal cual. Entonces, pero la etnia Sherpa es muy grande. ¿Qué han hecho muchos de ellos? Se han enrolado, se han involucrado en las expediciones de montaña desde tiempo atrás, desde las primeras exploraciones, porque claro, son los conocedores del terreno, tienen un estado físico increíble. No todos son sherpas escaladores, es decir, hay sherpas que apoyan hasta campo base en diferentes funciones, roles logísticos, y están los sherpas de altura, que son sherpas que ya se han preparado mejor en técnicas de montaña, que Sí. incluso ya hay escuelas de montaña que están profesionalizando toda esta labor allá también, y esos llegan hasta la cumbre. Muchos suben a veces sin oxígeno, muchos otros con oxígeno porque ellos van dando soporte a las expediciones y si hay un accidente pues necesitan estar bien fuertes para atender cualquier contingencia. Claro. Y sí, son unas máquinas. Son unas máquinas. O sea, es Son impresionante. unas máquinas y la verdad es de las cosas más bonitas que yo recuerdo de estar en el Himalaya, el compartir con ellos, porque literalmente es como cuando uno va al páramo y se encuentra a la gente de las finquitas viniendo en una mulita llenos de saquitos, cargando un montón de cosas, cacheticolorados, pero te sonríen. Claro. Y es chévere esa conversación con ellos. Entonces, es gente con un carisma muy especial y bastante fuerte, es muy recios. ¿Cómo se comunica Chévere. uno con ellos? ¿Inglés? O sea, ¿han aprendido Sí, mucho con inglés? Han aprendido mucho inglés. En la época que yo fui había varios que solo hablaban en tibetano o nepalés y entonces ahí el lenguaje de señas, aprender unas palabras de ellos, Claro. ellos de las nuestras, pero sí, ya muchos hablan inglés. El terremoto que pasó en Nepal, ¿eso hace cuánto fue? Uy, eso fue creo que en el 2015 o 2014, fue uno de esos 2 años, porque tal vez fue en el 2015 que nació mi hijo Rafa, no me acuerdo, pero 2014 o 2015 y fue devastador. Sí, yo me vi la película también Sí. de eso. Es que yo me vi Santi todas está las... en una tertulia de películas. O sea, es que el problema es que yo me veo todas esas películas y me encantan, pero pues obviamente Sí. cada día uno se aleja más de ir al Everest algún día por culpa de las películas. Pero ¿se acuerdan que ellos o sea, lo que yo no entiendo es por qué no se puede predecir eso? O sea, ¿por qué había gente en la montaña? O sea, eso fue hace poco tiempo. O sea, hoy en día eso no Pero es... es un terremoto. Los terremotos. Claro, pero normalmente, o sea, hay como épocas del año, por ejemplo, no sé, en México pasa que hay meses en los que hay más terremotos de lo normal. ¿Se acuerdan en septiembre que fuimos? Sí, Que pero- a nosotros dijeron en México, usted va a México en septiembre y seguro le toca un terremoto. Entonces yo decía, qué locura que, o sea, eso puede pasar en cualquier momento y no se puede predecir nada. Los terremotos no. Es como las erupciones volcánicas que dan señales, pero realmente saber a ciencia cierta cuándo va a ser. O sea, las placas No. tectónicas no se pueden leer ni predecir nada, absolutamente nada en esos... Sí, no, O sea, no. ustedes- Pues yo creo que, o sea, las placas, y yo no soy geóloga ni mucho menos, pero pues todo esto lo estudian y lo monitorean, pero los terremotos sí son cosas que no, Sí, son pasan. impredecibles, pasan y no hay nada que hacer. O sea, fueron muy salados los que les tocó esa vaina estando allá. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Les ha tocado alguna avalancha alguna vez? Sí, pero que no nos ha caído encima, por lo menos. Pero la vieron. Sí, Sí, claro. Y eso se a siente- cada rato se ven. ¿Y cómo se Cada siente rato eso? no. Sí, Es pues lo que pasa es Como un que terremoto. depende de la zona que uno está, uno Sí. igual a lo lejos ve avalanchas en la montaña. A mí lo que me pasó bajando de Denali fue que hay una pared que es pues como la más inclinada antes de llegar al Medical Camp y justo 10 minutos antes de llegar ahí ya hubo una avalancha. Y jue madre, yo dije, donde lleguemos 10 minutos después acá nos toca. Y claro, eso pasa mucho ahí pues en esa zona. No. ¿Qué toca hacer Entonces- en caso de avalancha? ¿Qué toca hacer? Pues hay varias recomendaciones que dan, pero bueno, ojalá a uno le funcione. Bueno, una es que hay unos spots que uno puede llevar
pues como consigo, y esos spots a uno lo localizan si alguna cosa, pues si la avalancha es muy horrible. Como un GPS. Pero como enterrado abajo la van a... Sí, si a uno ok. ya lo tapó, pues ya. Bastante trágica Sí, esa a opción. uno- No entendí eso. ¿Qué? Pues usted queda enterrado ahí vivo y prende esa vaina y eso manda una señal No, de eso GPS. siempre está, Siempre está pues, dándole. siempre está prendido. Y cuando a uno lo buscan como con unos palitos, pues yo no sé, ellos desenvuelven unos palitos y lo buscan. Otra cosa es, pues, leer bien cómo está, como esa zona. O sea, igual a veces uno no lo puede predecir, pero uno lee y dependiendo de la inclinación hay más probabilidades de que haya avalancha o no en esa zona. Por ejemplo, a 35 grados, creo que entiendo, es que hay más posibilidad de que hayan avalanchas. Ah, no es entre Y más empinado, más también- posibilidad. no. Y también la condición de lo que Cierto. pasó, por ejemplo, si ha habido mucha nevada esos días, hay que esperar que se descargue la montaña para uno pasar. O sea, eso también son decisiones que uno Claro. toma leyendo el terreno. Pero una vez se venga la avalancha, uno No, ¿se bota al pues piso dicen o- como que uno nade, como Sí. intentar nadar. y nadando como para abajo. Sí, dicen eso, pues yo no sé. Yo Nadar nunca lo he tenido que O sea, practicar. pues como que usted afortunadamente. coja la ola como a favor Sí. de la ola. Sí. Y lo otro es que si ya lo tapa, uno tratar de hacer como Como un huequito. como una cavidad para respirar, pero pues eso en la teoría yo supongo que es muy fácil, no sé en la práctica cómo será. Afortunadamente, pues nunca No, me ha bueno, pasado. seguro nunca les va a pasar. No, y se esperemos estresen. que no. Esperemos que no haya que Ya practicar. se sintieron todos ahogados. ¿verdad? Le genera un Respire. estrés ese. Oiga, y entonces, bueno, sí, tenemos preguntas de, Sí, de tenemos. WhatsApp. Claro que tenemos. Yo siento que nos falta hablar tanto. Sí, Sí, es que yo tengo es que el mucha- es que me tiempo parece- se va. Tengo demasiadas Tengo muchas preguntas. dudas que de esa ustedes- vaina. Es que es muy loco. Es muy... No, impresionante. Bueno, Una este vida año, muy antes de rara. que empiecen las preguntas de WhatsApp, ¿qué es lo que Hablemos- se viene? De lo que viene, del reto que viene, O sea, ¿no? A lo que vinimos. Ok. La sí. séptima cumbre. Exacto. Un año falta, de noviembre del 2025. Así ¿Qué es. se viene? ¿Cómo va a ser este año? ¿Cómo es la vaina? Bueno, este año va a ser un año espectacular porque Ana y yo vamos a aprovechar que estamos en este país que tiene también montañas y un montón de cosas chéveres para involucrarlo en nuestros entrenamientos. Entonces estará, por ejemplo, el ascenso al Nevado del Huila, estaremos en el Parque Los Nevados, haremos también travesías en bicicleta porque pues no solo nos podemos entrenar en montaña escalando, sino que también nos valemos mucho del trote, de la bicicleta de montaña, hacemos fortalecimiento, entonces se vienen esos entrenamientos en Colombia. Se viene también un entrenamiento en Perú a mitad del próximo año, otro entrenamiento que no sabemos todavía muy bien si lo haremos en Bolivia o en Ecuador. Y en noviembre estaremos saliendo hacia Punta Arenas para vivir la expedición al Vinson, que digamos el foco inicial o la meta es lograr esa cumbre para completar por primera vez para las mujeres colombianas las 7 cumbres y vamos a ver cómo va todo el tema de los aliados que se nos sumen a la expedición, porque inclusive tenemos el sueño de si tenemos muchos buenos aliados ahí como patrocinadores, inclusive bajar del Vinson y encadenarlo con la travesía polar para llegar hasta el Polo Sur. Entonces, ¿Cómo, bueno. ¿Cómo? Sí. Es que Véndelo, esa es la véndelo idea. acá. No, claro, entonces es que para nosotras, si fuera simplemente el hecho de subirnos a la cima del Vinson, pues vaya y venga, uno va, se toma la foto, listo, hacemos el esfuerzo, pero para nosotras es más todo el mensaje que de verdad queremos comunicar con esto. O sea, este es un proyecto que a las dos nos ha tomado muchísimos años, que ha habido años en los que inclusive ni hemos podido escalar. Entonces, para nosotras tiene muchísimo más valor, más allá de la foto que nos vamos a tomar en el Vinson, es el hecho de que esta es una experiencia con la que le vamos a poder contar a la gente aquí en este país que las cosas se logran y se logran con trabajo y se logran siguiendo un camino que es largo. Completa toda una vida de trabajo. Exacto, que Sí. hay toda una vida de trabajo detrás de los sueños, que usted no llega al punto donde está porque hay tan de buena, sino que hubo un trabajo y que estas 7 cumbres son el reflejo de todo eso. Entonces dijimos, lograr el Vinson, queremos empresas, queremos marcas con propósito que estén alineadas con nosotras en temas de sostenibilidad, de esa visión de lograr lo extraordinario, de que en equipo llegamos más lejos y consolidando esos aliados, que es toda la labor en la que estamos ahora.
escalar el Vinson y luego bajar para emprender la travesía de 2 semanas, jalando trineo, orientándonos con brujulitas y con localizadores para llegar hasta el Polo Sur. Entonces, eso va a ser espectacular, de verdad. O sea, nos mueve mucho eso y nos mueve mucho el hecho de que luego lleguemos a Colombia a contarle la historia a todo el mundo y a volvernos a sentar acá para... Y ahí hacemos una resumida de que igual nos va a dar 1 hora y pico, Sí. pero de ese viaje. Esos entrenamientos previos, perdón, son como, hay cupos como para gente que participe, cosas así, ¿o no? ¿O eso es como entre ustedes? ¿O vamos a lanzar acá como, tenemos 5 cupos para ese tipo de entrenamiento? Como... Pues la verdad es que en principio son expediciones que estamos programando juntas, sin embargo estamos pensando también hacer algo como lo que tú mencionas, pero estamos hasta ahora armando como la forma plan en la que lo vamos a hacer, así listo, entonces, es. exclusiva, pilas. Bueno, Sí. y otra cosa que quería agregar a lo que Anita ya les acabas de contar, es que nosotras pues durante varios años hemos venido compartiendo todas estas experiencias de las montañas y de las 7 cumbres como tal a muchas personas. También nos dedicamos al tema de charlas motivacionales, de conferencias y talleres. Y digamos que esa es una motivación muy grande para nosotras porque más allá de la foto en la cumbre está compartir todos esos aprendizajes con las personas que nos escuchan y que han estado presentes pues como en alguna de las charlas o procesos en los que hemos estado. Sí, así es. Juanma, que es nuestra cabeza de producto Corresponsal. y de desarrollo de producto. ¿Cómo ve tener gafas para nieve para noviembre del 2025? Pega duro. Podríamos. Para no Lentes meterle presión, polarizados. solo acá en el podcast en vivo. ¿Comprometidos? Ya me puso fecha de lanzamiento. Sí. No, tenemos que lanzarlas antes porque no las podemos mandar con un prototipo A allá que las y que testen, falle. a que las Podemos testen. hacer todo el proceso de prueba, todo. Claro. Ahí nos tienen. En nos los tienen, entrenamientos, que claro. vayan en los kits de Sí, entrenamientos. señor. Hechas para Claro. ustedes. No creo que se vendan tantas porque no hay tanta gente que se mueva en la nieve en Latinoamérica. Pero chimba. Claro, Claro. no. Todo el Y- mundo haciendo filita en el Everest con gafas. Ajá. Ese es el, Sí, ese es el sí, plan. Perfecto, sí. Bueno, les tengo unas preguntas de WhatsApp de gente que las conoce y las sigue en Instagram. ¿Listo? De una. ¿Cuál de los picos en Latam recomiendan para iniciar el montañismo? Siento que se escala un poquito. Primero en Colombia. Sí. Bueno, en Colombia yo empezaría por el Parque Nacional Natural Los Nevados, por el Santa Isabel y luego sin duda el Tolima. Pero el Santa Isabel no se puede hacer cumbre. Sí, sí, puede hacer claro. En la norte. ¿Verdad que usted lo hizo? ¿Verdad? Claro. ¿Verdad? Mento. Mm. Corte aquí. Entonces, empezaría por ahí. O sea, acá tenemos en Colombia muchos páramos. Créanme que, o sea, vivir en ciudades como Bogotá, como Manizales, aunque uno lo vea, pues porque ya vivimos en ellas, lo vemos muy normal. La mayoría del planeta vive al nivel del mar. Entonces, empezar caminando en las montañas cercanas, en los páramos, primeras cumbres en el Parque Nacional Natural Los Nevados, explorar primero las montañas locales y luego, ¿tú qué dirías, Anita? ¿Pasar a Ecuador o a Perú? Yo pensaría que mejor Ecuador, pero depende de O el muchas Huila. cosas. Que las dos, no, el Huila es un poquito Es más peludito. ¿Al Huila es y jodido? bueno. Bien, Sí. Eso sí me parece muy chévere. Hay unas montañas en Colombia que son una experiencia, una locura. O sea, si uno va por el reto, siento que Colombia está on point Sí. para poder cumplir con todo ese tipo de cosas. Pues Sí. yo diría que, bueno, entre Ecuador y Perú, ambas tienen algunas montañas que gradualmente uno puede ir subiendo. Diría que es una experiencia muy bonita y todas son muy diferentes, pero hay para todos los niveles, pues, o sea, uno puede ir haciéndolo gradual y se adapta mucho mejor al montañismo y digamos que lo disfruta un poco más. Perfecto. Sí, y lo que dices es verdad. O sea, Colombia tiene montañas de muchos niveles de dificultad. El tema es que ahora los accesos no están permitidos a la mayoría de las montañas Pero nevadas. eso hace parte como del Entonces, viaje. Yo como tengo del- una duda Sí. complementaria ahí. Y es que por ahí oí un run que dentro de los montañistas corre el run que Parques no apoya tanto el montañismo en Colombia y que cada vez que hay un problema la solución es prohibir. ¿Qué tan así es el tema? A ver. Las comprometió. No, ¿qué pasa? Lo que pasa es que Parques es una entidad que se dedica a protección de áreas, ¿cierto? Entonces, digamos que ellos tienen que manejar varios conflictos, no solamente con montañistas como tal, sino que en las áreas protegidas, pues también hay indígenas, comunidades indígenas, hay campesinos, montañistas también. Y
yo lo que siento es que tienen que atender muchos frentes y poner eso en armonía es complicado. Obvio. Entonces, pues yo no diría si es bien o mal, diría que es una labor difícil de hacer, ¿cierto? Porque tú estás protegiendo un área, no estás regulando como, porque va a ser turismo, porque va a ser montañismo. No, es simplemente tú estás protegiendo esa área. Entonces, es un tema muy polémico y lo entiendo, pero diría que es difícil entender esa situación, como tomar un partido en esa situación. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la cumbre más difícil y la más fácil? Eso, no, es difícil. Pero ¿será que de las 7 que cumbres? depende. De las 7, sí. De las siete. 7. Bueno, las 7 yo digo cumbres. de las que he hecho, de las 4 para mí, pues porque no he estado en Everest ni en Oceanía, pero Kilimanjaro diría que se deja, es sencilla, es de paciencia, es muy linda. Y diría que para mí la más dura es Denali. La de los 200 metros. La de los 200 metros. Mentalmente es denso. Y yo coincido contigo, Anita, en que tal vez el Kilimanjaro para mí ha sido de las más hermosas, pues hablando de paisaje, pero sí se deja hacer. Amigable. Esa es amigable, pues esa se deja. Y las más difíciles, también coincido con Ana en el Denali, muy fría, impredecible, o sea, en temas de clima, tiene un clima muy complicado, casi nadie la logra en el primer intento, o sea, es una montaña y tienen partes muy expuestas. Y el Everest, porque definitivamente superar, cuando vas de 7,000 para arriba, eso ya es un terreno muy impresionante, o sea, para el cuerpo un dato que de los deportes más peligrosos que se puede hacer es cualquier cosa por encima de los 5.500 metros. Claro, es que eso es ya Sí. muy Usted alto. empieza como muy con alto. cuenta regresiva. O sea, usted tiene que Exacto. volver. Usted no se puede quedar allá arriba. Correcto. Exacto. Sí, ojo al dato. Pero Sí. igual, muy chévere. Listo. ¿Qué fue lo más difícil que les ha tocado vivir en una cumbre? Pues en una travesía de estas. Bueno, muchas pues situaciones. Yo creo que de lo más difícil que a mí me ha tocado vivir fue tal vez en el Everest dos situaciones y la primera fue cuando se definen las cordadas que íbamos a ir a la cumbre, quiénes iban el primer día, quiénes iban el segundo día, un poco esos egos nuestros que nos dicen, no, todos queremos ir en la primera porque queremos llegar como en los primeros, ¿cierto? Entonces eso generó durante unos días unas tensiones muy profundas entre los compañeros, pues entre los que conformábamos el equipo y uno estar a miles de kilómetros de su casa, a semejante altitud, durmiendo en carpa, expuesto a tantas presiones y fuera de eso como en conflicto con los compañeros que tienes al lado, eso fue muy duro, pero pues todo se soluciona conversando y volviendo a los acuerdos de base. Y la otra situación muy compleja fue a 7,920 metros de altura, donde yo me quedo por completo sin fuerzas, ni para atrás ni para adelante. Esto era... Entonces empiezo a llorar de ver como tan de frente que ahí me iba a quedar, o sea, que ya no iba a regresar a mi casa, que me iba a morir ahí. Y eso fueron, yo no sé cuánto tiempo estuve ahí, pero fue una situación muy compleja porque fue de vida o muerte y ahí lo que me sacó fue conectarme con dos personas que para mí mueven mi corazón y son mis papás. Entonces, a partir como de volver a pensar en ellos y recordarlos, de verdad, yo creo que a todos alguna vez en nuestra vida nos ha pasado que estamos en una situación muy compleja y que a uno lo vuelve a encender simplemente como ese motor que está más allá de todo. Y para mí ellos fueron. Logré salvar mi vida de los 7,920 metros y seguir pues para campo 3, pero fue muy duro, casi me quedo ahí. Pero ese fue el día que después más tarde decidiste seguir hasta campo 1. No, eso fue 2 días antes, cuando iba rumbo a campo 3 cara a la cumbre. Muy duro, muy duro. Bueno, y a mí me pasó algo en Denali particularmente, no fue lo de los 200 metros, obvio eso fue difícil, pero tuvimos varias situaciones complicadas de toma de decisiones con los compañeros, entre esas a un compañero se le estaba medio congelando el dedo pequeño y ya llevamos 15 días en la montaña, íbamos de regreso, llegamos al campo 1 y yo ya quería salir, yo ya estaba... o sea, ya después de ese mal de altura, después de todo lo que nos había pasado, yo ya quería estar afuera. Y justo de campo 1 al campo base se dañó el clima otra vez. Y nos perdimos. No, es eso que es pasa duro, demasiado es duro. en la montaña, ¿no? Pero entonces
Todos los días. Digamos, la situación más complicada era que yo en ese momento ya me estaba imaginando afuera sentada comiéndome una hamburguesa con Coca-Cola, o sea, Qué yo delicia. pensaba en eso 2 semanas después, cuando nada, nos tocó hacer un campamento de emergencia en la mitad entre Campo 1 y Campo Base, ahí fue cuando pasó lo de la grieta, que casi nos vamos a una grieta, y esa fue la peor noche que pasé en una expedición, porque yo no dormí, yo me quedé sentada en la carpa, mis compañeros se acostaron y yo decía, yo quiero salir de aquí, o sea, quiero que Qué ya desespero. sea la hora, yo ya estaba desesperada, yo miraba la hora y eso no se movía ese reloj y como que el problema fue ese, que yo ya me veía afuera, entonces claro, eso me generó un montón de ansiedad. Y entonces yo me empezó a maquinar la cabeza muy fuerte, es como yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Amiga, ¿qué ahora se me ocurrió meterme acá? Dios mío, yo acá chupando frío, yo quiero es una hamburguesa, y toda la noche me la pasé así. Entonces al otro día ya despejó la montaña, ya se veía el camino, ya se veía todo, y como que dije, ay, bueno, no, ya pues como que fue, solo este momento fue una noche horrible, y claro, pues uno sale, y uno a veces dice, ay, no, yo no vuelvo por acá. Y cuando uno sale dice, bueno, sí, está bien, sí, Sí, se olvida. Listo. Acá hay una otra pregunta que me parece curiosa, pero no sé. O sea, ¿existen ejercicios de respiración para poder mejorar la capacidad pulmonar para la montaña? Sí, de hecho, pues alrededor del tema de la respiración ya hay inclusive como entrenadores de respiración. Yo normalmente lo que hago es, digamos que en mi rutina habitual, practico la respiración en 4 tiempos, por ejemplo. Entonces, mientras tomo el aire, cuento hasta 4, hasta 5, voy aumentando. Retengo el aire otro tanto y luego lo boto en los mismos tiempos. Espero para hacer la siguiente inspiración y hago ciclos de esto. Otra manera de ayudar y que mejora también la respiración, mejora la oxigenación del cerebro, que eso es muy importante cuando uno tiene, por ejemplo, dolor de cabeza en la montaña, es tapo uno de los orificios nasales, hago respiración. Respiración. Los dos. Juan Pablo Y no luego tiene... por el otro lado, la natación es un excelente deporte para mejorar esa capacidad cardiopulmonar y te da como mucha conciencia de lo que es ese movimiento natural de la respiración. Entonces son cosas que sí se puede entrenar y la respiración sí hace una diferencia en la montaña porque te ayuda en los momentos de cansancio como a mantener un ritmo, te ayuda a oxigenar mejor el cuerpo, la cabeza y demás, que eso es súper importante en altura. Listo. A partir de que les trajimos un regalo. ¿En Entonces, serio? la ¿Esto es idea- con regalo Claro. y todo? Y es un ¡Wow! concurso interno. Concurso interno. Ana no alcanzó hasta allá, entonces te toca abrir las tuyas. La idea es que cada una escoja las gafas que más le gusten. Cada uno de nosotros trajo 3 Sí. opciones. Ok. Y tenemos un concurso interno según Bueno. el cual Yo ya tengo unas que me encantan. se sacan los días de vacaciones. Ah, ¿en serio? Eso tiene implicado eso. Yo voy perdiendo, grave, Ay, Dios entonces mío. necesito O su sea, apoyo. cada una tiene que escoger una de las Bueno. 3 gafas y esas se las lleva para la casa y para donde quiera. Ok. Y mientras tanto también les paso bananos para que brindemos. Eso yo Y quiero va a ser también. otra pregunta Gracias. para que conversemos mientras Sí. se analizan las gafas. Pueden sacar el celular, me quedé sin pila en el iPad, pero pues para que se vean y escojan bien a partir de qué altura se usa oxígeno. O me imagino que varía también mucho de cada cuerpo, pero promedio y ustedes. Depende. En mi caso, en el Everest, por ejemplo, tengo a mi compañero Luis Felipe Osa, que no usó oxígeno. O sea, No él se usó. subió sin oxígeno suplementario el año pasado. Mateo Izaza también. Antioqueño, eso, se subió sin oxígeno. Y en nuestro caso, por ejemplo, en el Everest, nosotras tomamos la decisión, digo nosotras, las 3 mujeres colombianas, Katy Guzmán, Mónica Bernal y yo, que llegamos a la cima, dijimos, vamos a usar el oxígeno solo desde campo 3, porque queremos, o sea, como subir de la forma más limpia sin tener que apoyarnos en él lo que más podamos. Chévere. Y ya la última jornada, pues lo hacemos a un consumo bajito, pues de oxígeno. Entonces, pues eso hicimos. Sin embargo, veíamos gente que desde el campo base avanzado, estoy hablando de 6.400 metros, utilizaba ya el oxígeno suplementario
todo el tiempo. Entonces eso realmente depende mucho y hay montañas más bajitas en las que también hay gente que las usa, ¿cierto? Sí, pues digamos que la altura mayor que yo he estado son casi 7.000 metros, que es Aconcagua, y uno ya siente raro a 7.000 ¿Cómo así? metros. Si lo siente raro en pero- el refugio de los cisnes. Bueno, también. Pero sí, yo creo que más o menos a lo que Sí. tú dices, sí. Sí. A la señora que subieron iba con oxígeno, obviamente. Claro, Ah, ya sí, tú iba- dijiste que llevaba una Sí, que le cambió. sí, Que le sí. cambiaban Pero, las banquetas. o sea, cuando usan el oxígeno, ¿es que cada tanto tiempo cogen oxígeno o es Todo el constante? tiempo, Es todo el todo el tiempo. tiempo. Ah, todo el Va tiempo. con un suministro constante y tú también puedes definir que, digamos, qué tanto consumes. Claro. O sea, como Se qué pone acá en la tanto- nariz. Va aquí una mascarilla, Ah, bueno, vamos a va con una mascarilla y ahí vas. Tú vas cargando el tanque de oxígeno Exacto, que ahí llevas. vas cargando el tanque de oxígeno. Pero entonces, pues es Bueno. como Bueno, tu Sahut, decisión. Sahut, Chévere, permite- Eso, Le no, permite, Sahut, permite a más momento. gente hacerlo. Sahut. Me gusta. Oigan, estaba pensando en Oigan, el banano de- desde hace rato. De verdad, felicitaciones por todo lo que han hecho. Como tú dijiste ahorita, Ana María, es muy chévere entender que todos estos táchalos requieren mucho tiempo, mucha paciencia, mucho trabajo, mucha disciplina. Y tenemos un honor de tenerlas a ustedes acá en Colombia. Les deseamos muchos éxitos en ese táchalo que van a cumplir en noviembre de 2025. Les Así esperamos es. nuevamente acá también. Vamos Claro con que toda. sí, hay que contar la historia del táchalo cuando ya lo hayamos Claro, logrado. Claro, ese mismo, Claro. claro que sí. Y para nosotras ha sido muy chévere este espacio con ustedes y de verdad contar que los sueños toman tiempo. Yo creo que táchalo, de hecho, y Sahut no es algo que se haya hecho de la noche a la mañana. Les ha tomado Sí. tiempo y así es la vida, llena de montañas que si se tiene la suficiente pasión para lograrlas, se hacen. Qué chévere. Qué chimba. Así es. Bueno, Me encanta. Falta que escojan las gafas. Vamos a ver. Bueno, las Ay, gafas. pucha. ¿Cómo las ven? ¿Por Uy, dónde no, las están yo ya viendo? tengo... No, es que yo no. Mientras Ahí, escogen las ya, gafas, No, pero es que... si nos pueden botar ahí la cuña como de dónde les escriben o cualquier persona que esté interesada en contactarlas, en apoyarlas, en todo este tema, Súper. o irnos a entrenar con ustedes. Eso me Bueno, encanta. nos pueden contactar por nuestras redes sociales, Instagram, Anita Bustamante D y Ana Siete Cumbres. También nos Yeah. pueden escribir al correo info@anamariagiraldo.com, ¿cierto? Es así, ¿cierto? Y bueno, no por redes, es que No. por ahí es muy fácil. Por ahí Y hay estamos. otra cosa, Anita. Aprovechemos. Estamos buscando de verdad aliados que se quieran ir Sí. con nosotros a la cima. Acá este proyecto solo admite empresas, marcas que tengan propósito, que de verdad crean en los procesos de largo plazo, en hacer equipo, en inspirar a la gente, porque estamos convencidas de que no es la cima, no es en sí la marca, es en la persona que te conviertes luego de que has recorrido un camino de dificultad, de Así trabajo, de pasión. Y esa es, por eso es que estamos haciéndolo. Así que nos pueden contactar, como dijo Ana, para que se sumen a este gran proyecto de Antártida 2025. Y síganos, pues, ojo. Estén pendientes que A les ver. vamos a contar muchas cosas de este proceso. Uy, la decisión está complicada, pero Sí. yo lo siento por el que me dicen quién ganó. Pues no sé, a mí me gustan mucho estas o las verdes. No las mires, que esas son las que Ah, yo... bueno. Estas o las verdes son mis favoritas. Bueno, ¿Quién perfecto. ganó? ¿Quién Ya, ganó? ¿Te llevas eso? Doble ¿Y tú? punto. ¿Tú cuáles? ¿Tú cuáles? Las Las verdes. verdes. Perfecto. Uy, Doble, Súper. doble punto. Vio, Doble vio, punto. vio, Doble vio, punto. vio. Muchas Sí. gracias. Oigan, Felicitaciones gracias. para ella. Qué maravilla. Bueno, Felicitaciones. chao, nos vemos. Chao, chao, chao. Gracias. Chao, chao.